Bien, a pesar de que yo había dado por terminada la iglesia de Tiatira, dejé de explicar algo muy importante, que es recibir la estrella de la mañana. Pero aparte de eso, un hermano X me hizo una pregunta, una problemática que puede pasar desapercibido si uno no lo piensa o no lo dice. Todo lo que yo pueda estar explicando, aún de lo que yo pueda estar explicando, está resumido, porque puede hablarse o decirse mucho más de lo que yo digo. Yo estoy diciendo lo necesario, lo resumido, lo que se puede resumir para no explayarme demasiado y que no sea eterno el Apocalipsis, digamos. Y entonces, quiero yo que repasemos Apocalipsis capítulo 2, los últimos versículos 26 al 29, donde Jesús termina diciéndole a los cristianos de Tiatira, y lo hemos comentado, pero una partecita, pero yo el versículo 26 al 29, donde Jesús dice: y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre la gente y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como un vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Y bueno, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice, lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Pero sí habíamos comentado nosotros que una iglesia terriblemente perseguida por la Santa Inquisición y todas las persecuciones que podamos nosotros recordar y ir a los documentos que podemos encontrar de todas las persecuciones del clero a los llamados protestantes, más llamados protestantes evangélicos, porque protestantes, ya dijimos, solamente vienen a ser los luteranos y los calvinistas, que protestaron de su misma iglesia. Los demás se les llama evangélicos, y bueno, y a todos se les llama evangélicos, porque defendían los evangelios contra la doctrina de la Iglesia de Roma. Y bueno, y esta gente, miles, se calcula que 50 millones de cristianos murieron perseguidos por el clero en ese periodo de 1260 años, que dura la iglesia de Tiatira, 538, en que se le da, Justiniano le entrega la corona al Papa Vigilio, y de allí hasta el año 1798, el general Berthier, mandado por Napoleón, apresa al Papa Pío VI y recibe la herida mortal, la bestia, y después el dragón le cura la herida mortal, y con el tiempo la bestia va a volver a perseguir en los días finales, digamos, de la historia de la humanidad. Pero entonces Jesús, hablando de esa gente perseguida, evangélicos perseguidos, cuando yo hablo de los 50 millones, tengo que hacer una expresión, redondeando una, y dos, y también en las guerras y en las cruzadas, peleaban muchísimos cristianos contra los turcos, y también pelearon cristiano con cristiano, los 7 cuernos, ¿se acuerdan ustedes?, contra los 3 cuernos, que la iglesia de Roma se había dividido en 10 pueblos. Entonces ahí 7 pueblos pelearon contra 3 pueblos por el decreto de Constantino. O sea que a través de toda la historia era matanza, si no era por una razón, era por otra razón. Pero sobre todo en las grandes persecuciones, donde los cristianos fueron subyugados, fueron maltratados, fueron torturados, fueron pisoteados, recidos con vara de hierro, podríamos decir, y Jesús dice que todos esos cristianos que han sufrido de esa manera, el Señor les promete venganza. Entonces le dice en el versículo 26, al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras, o sea, todos los cristianos que no han negado su fe en esas persecuciones, yo le daré potestad sobre las gentes, y les regirá con vara de hierro. Llegará el momento que en la resurrección, en el juicio final, los cristianos a poder ver cómo el Señor los venga de todos esos perseguidores, la bestia, después del milenio. Y aún en el juicio, durante el milenio, cuando ellos tengan que determinar el justo castigo que se les dará a todos los perdidos. Bueno, son cosas que le vamos a tener más adelante, en el capítulo 20 del Apocalipsis. Pero el Señor, ustedes notan esas características en que
cómo se presenta el Señor y qué es lo que dice, de acuerdo a qué haya pensado, sentido, vivido la iglesia o el periodo. Y en este periodo de persecución Jesús le promete: usted ha sido perseguido, ha sido torturado, ha sido pisoteado. Bueno, ahora va a llegar el tiempo en que yo voy a hacer que ustedes pisoteen a todos los torturadores, a todos los que lo han maltratado, así como yo he recibido de mi Padre, porque el Señor Jesús también fue maltratado, como ya hemos comentado, y crucificado, lo han denigrado, pero cuando Jesús venga en gloria y majestad será el lloro y crujir, como dice mi versión, y otra versión dice retiñar de dientes, cuando el Señor tome venganza de todos los que lo han maltratado y lo han matado. Entonces acá vemos esa parte, pero ¿qué sucede? Ahora noten, en ese periodo a ellos se los ha maltratado y el Señor les promete darles a todo ello la estrella de la mañana. Por dos razones. ¿Por qué se le da la estrella de la mañana a ellos? Y bueno, porque lo mataron por Cristo. Jesús ha dicho bien claramente: el que aborrece su vida, la hallará. Pero el que hallare la vida acá, la perderá. Y Jesús dice: el que no aborrece su vida, no es digno de mí. Entonces ellos han aborrecido su vida hasta la muerte, lo han seguido a Cristo hasta la muerte. Y entonces el Señor, como premio, cuando ellos sepan que Jesús los recibe, los bendice y les dice estas cosas, y Jesús, porque lo que tiene Dios, algo bellísimo, es que Él se nos da a nosotros. Él quiere morar en nosotros, quiere manifestarse en nosotros, ya lo ha dicho el Señor. Y siempre lo vamos a sentir al Señor, pero en la tierra nueva lo vamos a sentir de verdad. No como acá, que lo tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, según dijo Jesús, y aún Jesús dijo: y yo me manifestaré a esas personas si guardamos los mandamientos y guardamos las cosas, las enseñanzas de la Biblia. Pero muchas veces nos sentimos solos, hermanos, y clamamos y vivimos por la fe, como dice el apóstol Pablo, y no por vista. Y sufrimos y gemimos y lloramos y clamamos: ¿y a dónde estás, Señor? Pero en ese entonces no. Y entonces el Señor se nos va a dar a nosotros, Él se nos va a aparecer, pero todas las veces que sea necesario, nosotros vamos a estar enloquecidos con su presencia. No nos vamos a querer desprender de su presencia, como dijo Cristo: para que a donde yo esté, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho: voy pues a preparar morada para vosotros. Y ahora noten la expresión de Él. Noten la expresión de Él. No es una expresión humana, un lenguaje humano. Para que donde yo esté, voy a preparar lugar para vosotros. Él va a preparar y vendré otra vez, y os tomaré. Ahora noten la expresión: y os tomaré a mí mismo, para que a donde yo esté, vosotros también estéis. Así hablamos nosotros, ¿no? Qué raro, ¿no? Con semejante promesa, feliz el Señor, gozoso de ir a preparar morada y venir a buscarnos. ¿Para qué? Para que a donde Él esté, pero primero dice: os tomaré a mí mismo. Epa. Lean 1000 veces, hermano, en eso. No le podemos preguntar al Señor Jesús: os tomaré a mí mismo, para que a donde yo esté, vosotros también estéis. Eso significa que el Señor tiene una posesión sobre nuestro ser. Con tanto amor somos hijos y nos ama tanto que nosotros no podemos ni imaginar lo que lo ha llevado al Señor a hacer lo que ha hecho. Y recordar todo lo que dio y todo lo que se hizo. Una nada. Y que lo maltraten y lo maten, etc. Y entonces ese Señor Jesús, a esos cristianos que han muerto sin verlo a Cristo, torturados, Jesús se va a dar a ellos: y les daré la estrella de la mañana. ¿Y a dónde dice que la estrella de la mañana es Cristo? Veamos en Segunda de Pedro, en el capítulo 1 y en el versículo 19, Segunda de Pedro, aunque ustedes se deben acordar ya, pero no importa, repasemos. En Segunda de Pedro, capítulo 1,
y versículo 19. Dice así: tenemos también, dice el apóstol Pedro, tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahora vemos por oscuridad, tenemos la Biblia que nos alumbra en el sendero oscuro, hasta que aparezca Jesús y venga Jesús, y según el apóstol Pablo, en Primera de Corintios, dice el capítulo 13 que se han de acabar las profecías, que la ciencia bíblica se va a acabar porque vamos a tener otra forma de entender las cosas y explicado por el Señor directamente. Y entonces la fe se terminará, el amor perdurará por la eternidad sin fin, pero esa estrella de la mañana va a aparecer y se va a terminar este mundo de oscuridad, hermanos. Me parece que a dónde está Dios, si queremos palparlo y frente a los problemas, con más razón lo necesitamos y gemimos y clamamos. Bueno, y eso es lo que dice el apóstol. Si bien todo lo vamos a ver a Cristo y vamos a participar de Cristo, se les promete a esos pobres cristianos que ellos van a recibir a Cristo porque han dado la vida por Cristo y han negado su vida por Cristo y no han amado su vida hasta la muerte por Cristo. Y entonces se les dará a eso de la iglesia de Tiatira la estrella de la mañana, se le entregará. Y por otro lado, se hace una distinción, se hace sobresalir a un periodo donde Cristo desaparece y se lo minimiza, donde viene una iglesia y no tan solo enseñan a Cristo, pero como intercesores está la Virgen María, San José, y San y un montón de santos. Y entonces llevaron al cristiano a la idolatría de santos, a pedirle a los santos, a creer en los santos, estampas bendecidas, y nosotros notamos esto en nuestros hermanos católicos romanos, que hay gente buena, por supuesto, hay almas sinceras que no conocen la verdad, notamos que ellos de cristiano tienen poco, ellos más bien son marianos. Ellos son más conocedores o seguidores o aman muchísimo a la Virgen María. Es mejor no tocarles a la Virgen María. Y si uno le dice, Cristo dice esto y prohíbe tal cosa, tenemos un solo mediador y miren lo que dice la Biblia sobre su madre, que no juega ningún papel importante, salvífico, ni que está en el cielo, la Biblia no lo dice, o etcétera, etcétera. Un católico romano se indigna. Para ellos es horrible, horrendo, horroroso. Y tiene su mente desviada hacia la Virgen María y un montón de santos. ¿Y a dónde está la estrella de la mañana? Ese periodo ha sufrido mucho con esa doctrina que era encima persecutoria. No sé si me explico. Por eso se le ofrece en forma especial la estrella de la mañana, que es el Señor Jesucristo. Bien, ahora tenemos que hablar otra cosa más, hermanos. Otra cosa más. El periodo de los 1960 años. Hay quienes dicen, y hay un hermano X que me dijo, que cuando termina el periodo de Tiatira, no puede terminar en el año 1798, porque nosotros, o en la teología adventista, se calcula desde el 538 hasta el año 1798, son los 1260 años. Pero es que en ese lapso han habido recortes, digamos así. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, conciencia con la Biblia sobre esos recortes, que son verdaderos, y tener cuidado por si en algún debate nos quieren mostrar otra postura y tratan de hacernos ver de que nosotros ya estamos equivocados. Porque si nosotros vamos a ver, las persecuciones terminaron antes de los 1260 años.
más o menos alrededor del año 1700 y pico, 1715, cuando se descubre América del Norte, huyen, ya dijimos, muchos europeos, se van a tierra de libertad y huyen de las persecuciones. Pero eso ocurrió muchos años antes del año 1798. Entonces, cuando hacemos imaginariamente el periodo de los 1260 años, 538, 1260 años, 1798, resulta que nos vamos hacia atrás, hacia el año 1715, donde cesan las persecuciones. ¿Y por qué no decimos eso nosotros? Y un hermano me dice, y eso es que nosotros vamos a ver que existen esas cosas, pero en la Biblia se nos habla del periodo de 1260 días proféticos, que son años, que después se hayan recortado por razones X, por ejemplo. En otra profecía vemos que el tiempo del fin se interpreta como tiempo del fin a partir del año 1798. Pero resulta que también se interpreta como tiempo del fin en el año 1780 con el oscurecimiento del sol y la luna como sangre. Y ya vamos retrocediendo, ¿no? 1798 nos vamos hacia atrás, 1780. Y bueno, y también en otra profecía, 1755, con el inicio del sexto sello, con el terremoto más grande que se haya conocido, que es el terremoto de Lisboa. Y vamos retrocediendo. Y de ahí 1715, por ahí, donde ya terminan las persecuciones y comienza la tierra de libertad en Estados Unidos. Pero es que esos acontecimientos van a hacer que nosotros dejemos de creer en los 1260 días proféticos que van apuntando a otra cosa, desde que Justiniano le da el poder al Papa Vigilio, 538 después de Cristo, 1260 días profético, y cae el papado con la persecución o el ataque del general Berthier mandado por Napoleón. Entonces, la Biblia nos está hablando de ese periodo. Entonces vamos a repasar un poquito en la Biblia para que sepamos que ese periodo está dicho con autoridad bíblica, más allá de que, sin que lo diga la Biblia con periodo, nosotros rastreamos en la historia reciente, en los acontecimientos, un acortamiento por una serie de circunstancias. 538, en 1798 no se puede negar 1260 años. Ahora que el oscurecimiento del sol y la luna como sangre haya surgido unos cuantos años antes, 1780, es ajeno, pero está perfecto, es bíblico también. Rastreamos la fecha en la historia. Y si queremos hablar de 1755, el terremoto de Lisboa, bueno, estamos hablando, pero eso no anula el periodo de los 1260 años donde cae, por así decir, el jefe máximo, el emperador cristiano, el Papa Pío VI, en el año 1798, porque la Biblia a eso apunta con la iglesia de Tiatira, más allá de los acontecimientos que están antes del año 1798. Y hacemos un breve repaso para que le demos autoridad al periodo de 1260 años para interpretarlo o acomodarlo al periodo de Tiatira. Y entonces vamos a repasar en Daniel capítulo 7, versículo 23 a 25. Daniel capítulo 7, versículo 23 al 25. Entonces ustedes se acuerdan de la cuarta bestia. El versículo 23 es el ángel Gabriel, máxima autoridad interpretativa. El ángel Gabriel. Y dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra la devorará, la hollará y la despedazará. Nos detenemos un poquito acá. De las cuatro bestias, la más importante era la cuarta, ustedes se acuerdan. Será un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todo el otro reino, porque tendría dominio en todo el mundo. Y noten lo que dice, que a toda la tierra la devorará. No estará abarcando ni Norteamérica, ni Europa, ni en parte de Asia, y el sur de América del Sur, de Argentina, nada más. No, toda la tierra, todos los continentes. Y va a llegar un momento en que la bestia va a abarcar. ¿No? Dice el ángel.
Y entonces, y a toda la tierra la devorará espiritualmente porque la destrozará y hará que pierda la vida eterna, y la hollará y la despedazará. Ahora el ángel explica de la cuarta bestia los detalles, y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, visigodos, ostrogodos, lombardos, suevos, vándalos, édulos, francos, alamanes, burgundios, anglosajones, se cumplió. ¿Y qué más dice acá? Y entonces dice, y tras ellos se levantará otro, que fue Constantino primeramente, que une el imperio romano pagano al cristianismo. Y de ahí sale la iglesia cristiana romana, católica, apostólica. Romana, católico significa universal, apostólica porque se fundamenta, entre comillas, en los apóstoles, y romana porque, ¿y por qué? No tiene que ser romana. Tiene que ser católica, apostólica, cristiana. O católica, apostólica, israelita, porque Cristo era israelita. O judío, porque Jesús era judío. No, ¿qué tiene que hacer Roma? Y eso quedó hasta el día de hoy, hermanos. Y bastante dominio tienen. Y va a llegar un momento que va a tener dominio absoluto en todo el mundo. Ahora, ese pueblo pequeño que comienza a ser Constantino, y Constantino en el concilio de Nicea en el año 325, decreta que todos los arrianos, seguidores del sacerdote Arrio, que ya lo hemos comentado, sean muertos. Y comienzan 7 pueblos a pelear contra 3, los héroes, los vándalos y los ostrogodos, y lo borran del mapa a los 3. Y es lo que dice acá, y lo dice el ángel. Y tras ellos se levantará otro, el primero Constantino, el cual será mayor que los primeros y a 3 reyes derribará. Da la orden y hubieron guerras hasta que Justiniano en el año 538 deja de ser emperador romano y le cede al emperador, digamos así, cristiano, el Papa Vigilio. Ahora noten, y este poder, noten el versículo 25, y hablará palabra contra el Altísimo. Bueno, eso es largo de explicar, no estamos estudiando la profecía de la 4 bestias, a los santos del Altísimo profetiza, quebrantará, persiguió a los santos. ¿Cuántos millones de cristianos bajaron a la tumba por las persecuciones del clero, la Santa Inquisición y guerras, etcétera, etcétera? ¿Y qué más dice? Si pensará en mudar los tiempos y la ley, ¿por qué dice pensará? Porque aunque piense que ha cambiado la ley, en el catecismo aparece una ley diferente y el católico romano estudia una ley diferente, en la Biblia sigue la misma ley y aún en la Biblia católica sigue la misma ley escrita por Dios en las tablas de piedra, y la ley de Dios nadie le va a cambiar, porque por más que el hombre piense lo que quiera, el único que bajó en el monte de Sinaí y escribió la ley es Jehová, con su propio dedo. Y él tendría que bajar en el monte de Sinaí y escribir otra ley para que entendamos que se cambió la ley. Lo que Dios escribió en la tabla de piedra, escrito está ya en lo que dice el Señor Jesús. No pensé que yo he venido a abrogar la ley, no he venido a abrogar, sino a cumplir, porque de cierto os digo que antes va a aparecer el cielo y la tierra, que se pueda cambiar un solo tilde o jota de la ley. Y acá desaparecieron 2 mandamientos enormes, los más largos de la ley, uno de las imágenes, el otro del sábado, y como les faltó uno, porque a uno lo cambian, al sábado lo cambian, por santificar la fiesta en vez de sábado, pero anulan todo lo que el Señor escribió con su dedo, lo que Dios escribió en toda la Biblia, la única redacción divina escrita con el dedo de Dios son los 10 mandamientos, y Dios no lo permitió a nadie que escriba su ley. Cuando viene Moisés y la quiebra la piedra, entonces Dios le dijo a Moisés, lábrate 2 piedras, hasta ahí llegas, que puedes labrar 2 piedras como la primera, pero me la vas a dar a mí y yo escribiré conforme a lo que estaba en las tablas primeras. A la ley de Jehová nadie la puede escribir, menos aumentar ni disminuir. Y cuando viene el Cristo, que tenía la autoridad que era el Jehová hecho carne, él decía, oíste que fue dicho a los antiguos, mas yo digo esto. Y dijo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matará, mas yo lo digo, y lo hizo más difícil la obediencia del mandamiento de no matarás. No abolió ese mandamiento, lo hizo más difícil, más estricto. El que le dijera raca o factu a su prójimo, o necio, será culpado del infierno del fuego. Y no oíste que fue dicho, no adulterará, mas yo digo que el que mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón. Por lo tanto, si tu ojito tiene ocasión de caer, sacátelo.
Y si tu mano es ocasión de caer, bueno, cortátela, antes que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y después, cuando yo predicaba eso en la iglesia del centro de Tucumán, muchos buenos hermanos, pero había otros hermanos que decían que yo era legalista. Entonces pero Cristo es 10.000 veces más legalista que yo. Que si yo soy mironcito y peco con mi ojito, ¿qué hago, Jesús? Sacátela. El Señor no es para tanto, porque sí, porque no, porque no, porque sí. Sacátelo. Y si mi mano me son ocasión de caer, cortátela. Pero Señor, ¿qué voy a hacer, manco? Cortátela antes que todo tu cuerpo sea echado al infierno. El Señor engrandeció 2 mandamientos: el no matarás, y engrandeció el mandamiento: el no adulterarás. Pero no abolió. Y también engrandeció el mandamiento: no tomar el nombre de Dios en vano. Pero no abolió nada. No dijo, oíste que fue dicho a los antiguos, guardar el sábado, mas yo digo, de hoy en más no guarde más el sábado. No, eso no está escrito. El Señor Jesucristo, siendo el Jehová hecho hombre, no anuló. No penséis que yo he venido para abrogar o anular o abolir. No he venido a abolir o a abrogar o anular, sino a cumplir. Porque de cierto digo que antes va a aparecer el cielo y la tierra, que se saque un tilde o jota de la ley. Bueno, atropellaron, sacaron 2 mandamientos grandes: el de las imágenes, el del sábado, y como al sábado lo cambiaron nada más, pero no lo sacaron, pero lo cambiaron: en vez de guardar el sábado, santifiquemos la fiesta. ¿A qué mandamiento lo sacaron por completo? Al de las imágenes. Entonces quedó 9. ¿Y cuál era la solución? Seguimos leyendo en el catecismo, y entonces al último mandamiento, que dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni los bienes de tu prójimo, etcétera, etcétera. Lo han dividido en 2. No codiciar las mujeres, no codiciar la mujer de tu prójimo, y no desear los bienes ajenos. Han dividido el último mandamiento en 2 para que esos 9 queden completados en 10. Entonces, ni un tilde ni una jota, pero resulta que este poder pensará en mudar los tiempos y la ley. ¿Y por qué dice los tiempos? Porque hay un solo mandamiento dedicado al tiempo: guardarás el sábado. En cambio, los otros mandamientos están en la ley, pero no pertenecen al tiempo. ¿Me entienden, hermanos? Por eso dice los tiempos y la ley. En vez del tiempo que sea sábado, el domingo. Y el resto de los mandamientos, que los cambiaron. Se arrogaron tal autoridad que solamente Satanás puede tenerlo, porque ni Dios cambia la ley. Y hay muchísimos textos que no se van, si no se van a dormir, si yo les comienzo a mostrar, que dice que la ley es eterna. El profeta David decía: ya he entendido hace mucho de tus mandamientos, que para siempre los fundaste. Eterno, eterno, para siempre. Se cansa de decir el libro de Salmos, sobre todo en el Salmo 119. Bien, y ese poder, ahora noten, vamos a lo que estábamos hablando hace rato, dice en el versículo 25, la última parte: y entregados serán en su mano, o sea, los santos, entregados serán en su mano hasta tiempos y el medio de un tiempo. O sea que el periodo de los 1260 días, bueno, ustedes ya saben lo que quiere decir acá, ¿no es cierto? Tiempo mínimo de un plural es uno. Digo, del singular, tiempo, 360 días religiosos, del año religioso hebreo, 360 días, tiempos, allí el mínimo del plural 2, 720 días, y la mitad de un tiempo singular, 180 días, y sumamos, da 1260 días. Y eso es perfecto: tiempo, y la mitad de un tiempo, y los hebreos saben eso. Yo estaba dando estudio bíblico con una chica judía, hebrea, estudiaba el hebreo y todo. Cuando yo le explico esta profecía, apenas digo tiempo, y la mitad del tiempo, me dice: ya sé, eso significa 3 años y medio. Tiempos, 1 año, 2 años y medio año, 3 años y medio. Y si lo dividimos en días, son 1260 días. Bueno, la Biblia dice que ese periodo de persecución sería 1260 días proféticos. Serán entregados en sus manos hasta tiempo y la mitad del tiempo. El hecho de que se haya cortado por voluntad de Dios, por razones X, pero siempre han habido persecuciones hasta el año 1798, pero ya eran menores. Pero no podemos nosotros decir entonces que la iglesia de Tiatira llega a años
antes del 1798, porque hayan habido ciertos sucesos que muestran que han ocurrido antes del año 1798. Vamos a ver otra vez la autoridad del periodo de 1260 días proféticos, Apocalipsis 13, 4 al 7. Apocalipsis 13, 4 al 7. Entonces jamás podemos desviarnos nosotros de los 1260 años. Eso tiene una autoridad bíblica tremenda, tanto en el libro de Daniel como en el libro del Apocalipsis, más allá de los acontecimientos que hayan ocurrido antes del año 1798, donde se cumplen los 1260 años. En el capítulo 13, por ejemplo, vemos otra vez a ese poder, capítulo 13, versículos 4 al 7, el 4 dice, adoraron al dragón, a Satanás, que le había dado la potestad a esa bestia terrible con semejante poder, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá pelear contra ella? Porque se la había herido de muerte con el general Berthier mandado por Napoleón, lo apresan al Papa Pío VI, se le quita el poder a la Iglesia de Roma por 2 años y medio más o menos. Pero todos adoran al dragón que le ha dado el poder a la bestia, versículo 5. Y ahora noten el versículo 5. Y le fue dada la boca que hablaba grandes cosas, largo de estudiar, y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar, ¿cuánto tiempo? También dice el ángel Gabriel en el Apocalipsis, como lo dijo en el libro de Daniel, allá tiempo, y la mitad del tiempo viene a ser 1260 días. Y acá dice 42 meses y multipliquemos 42 por 30. ¿Cuánto es 42 por 30? 1260 días. O sea, se está respetando el periodo dicho por el ángel Gabriel, y este era el mismo ángel Gabriel. Se respeta los 1260 días. Y se dice lo mismo que se dice allá. Veamos el versículo 6. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo. Esto es muy importante porque vamos a leer después en las iglesias que vienen una serie de huellas del Señor, hablando de todos los acontecimientos que ustedes no sé si se habrán imaginado o se habrán dado cuenta, y si no, se van a dar cuenta en la medida que desarrollemos la cantidad de huellas que ha dejado el Señor. Huellas, ¿por qué huellas? Hablando del tabernáculo, de los que moran en el cielo. Y ahora noten en el versículo 7, y le fue dado a ese cuerno pequeño, le fue dado lo mismo que dice en el libro de Daniel, y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado potencia sobre toda tribu, pueblo, lengua y gente. Sí, es lo mismo que dice el libro de Daniel, que perseguiría y hollaría y pisotearía toda la tierra. Y los perseguiría a los cristianos durante tiempo y la mitad del tiempo, y acá dice exactamente lo mismo, lo corrobora, lo ratifica. No podemos tocarlo al periodo de los 1260 días o años proféticos. En Apocalipsis 12, por ejemplo, versículo 14, Apocalipsis 12, 14, y voy a dejar algún periodo de 1260 días para que no sigamos estudiando, no quiero confundirlo, pero está también en Apocalipsis 11, pero en el capítulo 12, cuando la Iglesia de Roma persigue a los cristianos, con el descubrimiento de América, tierra de libertad, comienzan a huir muchísimos cristianos evangélicos. Por eso por eso la nación norteamericana comienza como nación protestante, 100% protestante. Y el clero ha dicho, es necesario que nosotros mandemos nuestros representantes y tengamos una iglesia católica romana en tierra de libertad, donde todos eran evangélicos, de diferentes confesiones. Pero ahora noten lo que dice acá en el versículo 14, que cuando ellos habían sido perseguidos, versículo 14, y fueron dadas a la mujer, símbolo de la iglesia, 2 alas de grande águila para que de la presencia de la serpiente, del dragón que obraba en la bestia, volase al desierto, a su lugar, donde es mantenida por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Han entendido, hermanos? A la iglesia evangélica se le da como alas de águila, forma simbólica, para que salgan de Europa, vuelen y se vayan a la tierra de libertad y escapen del dragón que los perseguía a través de la bestia. Y allí sería mantenida por un tiempo y la mitad de un tiempo, es decir,
la iglesia evangélica estuvo en el desierto perseguida, no sobresaliendo, durante 1260 años de una manera y de otra. Cuando ya no daban más con las persecuciones, viene la tierra de libertad y se profetiza que vuela a tierra de libertad. Pero la iglesia evangélica no era la iglesia que dominaba, que predominaba, que mandaba, que comandaba, o aunque sea de forma pareja, los evangélicos y los católicos, como ahora, no, era solamente la iglesia católica, apostólica y romana. Y acá también se vuelve a hablar del periodo de los 1260 días proféticos, y bueno, no voy a explicar todo el capítulo 12 o los últimos versículos, porque eso lo vamos a estudiar en el futuro. Yo estoy picoteando nada más, pero estoy hablando en especial del periodo de 1260 años, que cuando hablemos de la iglesia de Tiatira comienza en el 538 y termina en el año 1798, cuando es apresada la cabeza, es herida la cabeza el papado. Pero persecuciones hubieron siempre, que después amainaron. Bueno, eso es otra cosa. Que existen periodos de algún acontecimiento, digamos, físico o en el cielo, lo que fuese, no modifica los 1260 días proféticos, que son años. 538 al año 1798. 1780, crecimiento del sol, la luna como sangre, bueno, antes. 1755, el terremoto de Vigo, más antes. Y más antes, 1615, bueno, tierra de libertad, pero eso no modifica el periodo señalado por la Biblia, tanto por el Antiguo como el Nuevo Testamento y varios textos, 1260 días proféticos, que son años. ¿Me entienden, hermanos? Bueno, esta explicación las hago porque, por la pregunta de un hermano que me la hizo directamente, entonces quiero hacer estas aclaraciones para que veamos esta profundidad del Apocalipsis y no modifiquemos nada de lo que la Biblia diga por acontecimiento X fuera de los 1260 años. 1798, cuando es apresado el Papa Pío VI, mandado por Napoleón, que mandó al general Berthier para que haga tal cosa. Bien, ¿queda claro entonces? Espero que quede claro. Si hay alguna pregunta, si no entienden algo, voy a escarbar, por así decirlo, más texto bíblico, para que veamos que nadie puede tocar lo que ha hecho la bestia, y tanto en el libro de Daniel como en el libro de Apocalipsis, que ataca a los hijos de Dios. Pero lo que yo sí quiero decir en la iglesia, por ejemplo, de Sardis, hermano. En la iglesia de Sardis vamos a encontrar nosotros muchas huellas. Y ustedes dicen huellas. ¿Qué huellas? Yo he ido muchas veces al campo, o no al campo, a las selvas. Hace muchos años, en mi juventud, con amigos, íbamos a Casa Mayor. Y bueno, a buscar los yaguareté, a buscar la puma, y bueno, veíamos huellas de diferentes animales en medio del bosque, en medio de la selva chaqueña, en el impenetrable. Y bueno, se dice que había un cazador que buscó un guía en la selva del África y iba en busca de leones, y caminando ellos y yendo a un lugar X, acampan, y cuando acampan, bueno, esa noche duermen, pero el guía, que era un especialista, digamos, para encontrar animales, dice: me voy a caminar, ya vengo, y se levantó, salió de la carpa y se fue y se metió en medio de las estepas del África, y al rato vuelve y le dice, muy preocupado al cazador: han andado cerca los leones, dice. ¿Y cómo sabe usted que han andado cerca los leones? Y dice: porque venga y mire usted, y lo lleva, camina unos kilómetros y ve huellas de leones. Ah, pero no ha visto leones. Y ningún león ha visto, no he visto ningún león. Y bueno, pero yo estoy buscando al león para cazarlo. Y bueno, pero se ven las huellas, y con las huellas se sabe que han andado los leones, aunque no lo veamos, le dice. Por eso es una lección para nosotros. Nosotros vemos las huellas de Dios en muchas acciones de Dios sin que lo veamos a Dios. Bueno, en este caso nosotros vamos a ver en las iglesias que vienen, y espero que estén bien despiertos,
me encanta las iglesias que vienen. Yo di muchas veces el Apocalipsis, pero a veces me venía como medio de gano para profundizar, porque yo digo, ¿qué le va a interesar a los hermanos? Profundizar las huellas. Bueno, en estas iglesias que vamos a ver ahora, ustedes van a notar que está llena de huellas que nos dan las verdades de los últimos tiempos, que a lo mejor han leído muchísimas veces el Apocalipsis y no se han dado cuenta. Y quizás lean en algún libro del Apocalipsis y tampoco se van a dar cuenta. Pero yo quiero que todos juntos veamos las huellas. Qué hermosas huellas, a mi juicio. A mí me gustan, porque me llevan esas huellas a conocer muchas cosas que no están directamente escritas, pero las huellas muestran que están escritas. La huella muestra que ha pasado un león, la huella muestra que ha pasado un zorro, la huella muestra que ha pasado, qué sé yo, un quirquillo, no sé, en otras naciones, los animalitos, como les llamarán. Bueno, vamos entonces a la iglesia de Sardis, y ahí vamos a comenzar a ver en esta iglesia, que aparentemente es muy fácil interpretarla. Está llena de huellas. Apocalipsis, capítulo 3. Hemos terminado la iglesia de Tiatira. Apocalipsis 3. Y vamos a leer el versículo 1. Y escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives, pero estás muerto. Y de acá vamos a ver varias cosas, tiene sus connotaciones, tiene sus aplicaciones, y acá nosotros estamos viendo que cuando cae la iglesia de Roma, y eso ya es historia, que vino la famosa libertad religiosa. Nadie puede negar que vino la libertad religiosa. Y ahora pensamos, ¿y si vino la libertad religiosa? ¿Por qué vino la libertad religiosa? ¿Qué está diciendo la palabra? ¿Qué está diciendo esa expresión? La libertad religiosa, porque significa que antes había persecución. No, ¿cómo reconocer? Dirán esos cristianos que ha habido persecución, nosotros hemos perseguido. Si vino la libertad religiosa, es porque antes no había libertad religiosa. Y el no haber libertad religiosa, ¿qué significa? Que había persecución. Es historia la libertad religiosa, que se descubre la imprenta, que comienzan a imprimirse Biblias en diferentes idiomas, que todos los cristianos evangélicos ya tenían acceso a la Biblia, a edificar sus templos, a predicar las enseñanzas de la Biblia, y ya no había quien los persiga. Entonces ya eran libres, había una libertad religiosa. Entonces, cuando esos cristianos perseguidos, oprimidos y considerados por el Señor, que en esas persecuciones el Señor no les exigía tanto conocimiento y obediencias de acuerdo al conocimiento como se le puede exigir a un adventista que tiene más luz y que tiene que obedecer esto y esto y esto otro. Pero cuando surge la iglesia evangélica sin persecución, ¿qué le pasó a la iglesia? En vez de crecer juntamente con el conocimiento de la Biblia y enriquecerse en su conocimiento y en su obedecer y en su perfeccionarse para con Cristo, se dejaron estar. Entonces el Señor les dice, ustedes que tienen nombre, los evangélicos que dieron la vida por Cristo, perseguidos, ahora llevan una vida, tienen nombre, parecen que están vivos los evangélicos que vienen de allá. Están muertos. Muestra la caída, digamos así, del cristianismo, pero qué pena, ¿no? De los cristianos evangélicos. No han prosperado, se han quedado allí nomás en materia de doctrina. Entonces ya Dios comienza a hallarlos responsables y le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Y se presenta como el Señor que tiene los 7 espíritus de Dios, y nosotros hemos estudiado cuando el Señor Jesús habla de los 7 espíritus.
¿Se acuerdan que hemos comparado con muchos textos que los ojos del Señor recorren toda la tierra, que todas las cosas están abiertas y de ante sus ojos, que nos está vigilando de tal manera que el mismo Señor dice que esos cristianos se vigilen a sí mismos, y Él está hablando como Él, como el vigilante, que no están estudiando la Biblia como corresponde, que están quedados, que no van avanzando, y entonces su estado espiritual está quedado y parecen esos grandes cristianos, pero están muertos. Parecen vivos, pero están muertos. Y entonces el mismo Señor, con el Espíritu de Dios, y ya hemos estudiado que vigila, fíjense el versículo 2, sé vigilante. No sé si me entienden ustedes. Cuando hemos estudiado sobre el Espíritu de Dios, los 7 Espíritus de Dios que tenía Cristo, los ojos de Dios que recorren toda la tierra, que vigilan, que ven todo, les dice a los mismos cristianos, sé vigilante, vigila tu alma, vigila tu conocimiento, que no vayamos a estar creyendo errores y enseñando errores peor, y llevándose a otros a la perdición y a la confusión, porque Dios nos va a hacer responsable. Y entonces dice, conozco tus obras, tienes nombre, pero estás muerto. Y es también una lección para nosotros de forma individual, porque podemos ser adventistas también, porque nosotros sacamos lecciones. Tenemos una apariencia de cristianos y todos nos ovacionan, nos palmean, o somos grandes dentro de la iglesia, tenemos un supercargo, y el Señor me vigila y sabe que soy un pecador en mi vida privada y no sirvo como cristiano para nada. Y el Señor me dice, estás muerto. Cuidado entonces que no seamos cristianos, que tenemos apariencia, ya sea de adventista o evangélico, bautista o testigo de Jehová o mormonio o de lo que fuere, pero parecemos algo, pero no somos nada. Y que el Señor nos diga, estás muerto. Entonces, hermanos, seamos vigilantes, nosotros mismos, no tan solo para el mundo de los protestantes de aquella época, cuando salen de la persecución, viene el periodo del protestantismo, o sea, del mundo evangélico, sin persecución, con Biblia, con iglesia, predicando la Biblia, pero quedados, con apariencia de piedad, con apariencia de hijo de Dios, pero quedados en la doctrina, y como consecuencia, en la obediencia, por lo menos haber descubierto el sábado, o dejar de creer en la inmortalidad del alma, que eso es satánico, y cuánta otra cosa más que no vamos a hablar en este momento. Bien, dice el versículo 3, ahora del capítulo 3, acuérdate pues de lo que has recibido. ¿Y qué habían recibido ellos? Y ellos habían recibido una gran experiencia de la persecución por causa del Evangelio, y que no han ensuciado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Y bueno, acá estamos viendo huellas. ¿Saben ustedes de qué era huella? En tiempo de los evangélicos perseguidos, lo tenemos a Lutero. ¿Qué enseñaba Lutero? Que se destacó Lutero, la justificación por la fe. ¿Se acuerdan ustedes? La tesis sobre justificación por la fe. La Iglesia de Roma enseñaba mucho la salvación por las obras, pagar para salir rápido del purgatorio y poder ir rápido al cielo, comprar lugares, terrenos, por así decir, en el cielo, un montón de cosas rarísimas hizo la Iglesia de Roma, y todo era obra, caminar de rodillas, penitencia, obra. Y entonces Lutero lanza su justificación por la fe, y también la larga bien al estilo evangélico, y aunque está bien justificación por la fe, tenemos que analizar ciertas cositas, y estos cristianos, esto que dice acá, acuérdate pues de lo que has recibido, en justificación por la fe, pero con obras, y has oído, y guárdalo y arrepiéntete, acuérdate pues de lo que has recibido, y has oído, y guárdalo y arrepiéntete. Hay una justificación por la fe, hermano, y no lo vamos a conversar ahora. Hay una justificación por la fe que minimiza la observancia de la ley de Dios.
Y bueno, tenemos en el caso de los evangélicos que nos dicen que nosotros somos legalistas porque guardamos el sábado y que nosotros creemos en la salvación por las obras. Y hay adventistas que cuando nosotros hacemos énfasis en guardar los 10 mandamientos como corresponde, como leemos en las Escrituras, dice que somos legalistas, y hay adventistas que siguen una justificación por la fe que no es la correcta. Y para ellos, la justificación por la fe, que creo yo, y no sé, que deben creer también ustedes, es digamos así, le llaman una justificación por la fe trucha, una justificación por la fe que no corresponde. Entonces hay una problemática que es la justificación por la fe, hay que entenderla bien, la justificación por la fe. De todos modos yo les recomiendo que tomen el libro Testimonio Selecto, tomo 2, y en Testimonio Selecto busquen varias páginas donde el hermano White habla sobre Waggoner y Jones, porque dentro de nuestra congregación entraron doctrina de Waggoner y Jones, los libros de Waggoner y Jones, y bueno, estos señores predicaban muy bien la justificación por la fe y después se desviaron. Pero llega un momento en que el hermano White los reprende a ellos y ambos terminaron apartados de la fe y adúlteros. Pero el hermano White le dijo, los felicitaba, y entonces muchos adventistas toman justificación por la fe para justificarse en sus pecados que no pueden abandonar. Que Dios lo hace todo, que el Señor te justifica, pero, y acá está hablando de la obra, dice Cristo. Si nosotros vemos el capítulo 3, versículo 1, yo conozco tus obras, que tienen nombre, que vives y estás muerto. Mis obras no sirven. Bueno, yo no puedo vencer el pecado y soy justificado por la fe, y una justificación por la fe, y en este caso del evangelista, que por guardar el sábado me llaman legalista y que soy salvo por la obra, y ellos dicen somos salvos por la fe y por la gracia. Pero ¿tienen valor las obras? Se cansa de decir. Si ustedes toman capítulo 2 y capítulo 3, los mensajes a las 7 iglesias, 7 veces dice el Señor Jesús, tomen la Biblia, síganme, capítulo 2, versículo 1. Yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho una vez, yo sé tus obras. Capítulo 2, versículo 8, a la otra iglesia, a la de Esmirna, yo sé tus obras, y tu tribulación, y esto y aquello. A la iglesia de Pérgamo, versículo 13, yo sé tus obras, donde moras, y eres así, y eres asá, etcétera, etcétera. Versículo 19, a la iglesia de Tiatira, yo he conocido tus obras, y amor, y servicio, y fe, y paciencia, y tus obras, ¿no? Y ahora vamos ya lo va diciendo por cuarta vez, ahora vamos a la otra iglesia, la de Sardis, el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas, yo conozco tus obras, que tiene nombre, pero parece que vive, pero estás muerto. Y ahora vamos a la iglesia de Filadelfia, versículo 7, y la 6ª vez que dice, a la iglesia de Filadelfia, en el versículo 8, yo conozco tus obras, y aquí he dado una puerta abierta, etcétera, etcétera, yo conozco tus obras. Y vamos a la iglesia de la Odisea, que es la última iglesia, y vamos al versículo 15, y dice, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero porque no somos ni frío ni caliente, y conoce el Señor sus obras, pero como somos tibios, dice en el versículo 16, porque eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hay cuidado con la justificación por la fe trucha, hermanos queridos. Somos justificados por las obras, y sí somos justificados por la fe, pero el apóstol Santiago dice, no vamos a entrar a estudiar, hermano, la justificación por la fe. Pero el apóstol Santiago dice, en el capítulo 2, y en su último versículo, vosotros veis que no tan solo sois justificados por la fe, sino también por las obras. Pero las obras no me justifican delante de Cristo. Si yo he violado la ley de Dios, digo, Señor, perdóname, ahora te voy a demostrar que voy a guardar tu ley, y me dice el Señor, no sirve. Yo debo creer por fe nada más. Padre, en el nombre de Jesús, perdona el pecado que he cometido. ¿Cómo recibo el perdón, hermano? Por la fe, sin ningún tipo de obras. Pero una vez que me ha perdonado, igual que a la mujer adúltera, le dicen, y yo te condeno, pero vete y no peques más.
Así de simple. Entonces soy justificado por la fe sin la obra de la ley. ¡Ay, qué hermoso, hermano! Jesús con su sangre, con tan solo decir, como dice el apóstol Pablo, el que confesare al Señor con su boca será salvo. Sí, te confieso, Señor, eres mi Salvador, perdonad tal pecado. ¿Ya lo hemos dicho? ¿Ya lo hemos expresado? Ya el Señor nos perdonó. Pero después de habernos perdonado, siempre viene la palabra de Dios. Ahora guarda mi ley. Vete y no peques más. ¿Qué es pecado? Transgresión a la ley. Le dice a la mujer adúltera, no peques más. Y si volvemos a caer, el justo cae 7 veces, pero si significa que ha caído, ¿qué quiere decir? Que estaba obedeciendo. Por eso hubo una caída. El justo cae, estaba obedeciendo, cae. Y cuando cae, es perdonado gratuitamente por la gracia de Cristo, por la sangre de Cristo, por la fe, pero una vez que nos ha perdonado, volvemos a guardar los mandamientos y volvemos a estar a la altura de la ley. Y esa es la vida del cristiano y la justificación por la fe verdadera. Obedecer la ley cuando caemos, somos justificados por la fe sin las obras de la ley, tan solo le pedimos perdón y el Señor nos levanta y nos pone a la altura de la santidad. Una vez que estamos a la altura de la santidad nos dice como a la adúltera, ahora no pequé. Bueno, Señor, entonces como justo estamos obedeciendo y cae el justo y vuelve a pedirle perdón y la vida del justo es obedecer, cae y se levanta. Obedecer, cae y se levanta. Cuando cae, se justifica por la fe, sin la obra de la ley, una vez justificado, obedece. Entonces Jesús condena a aquellos y dice, yo sé tus obras, que somos pillines espirituales, porque yo le puedo pedir justificado por la fe, perdón por esto, perdón por ello, pero tengo un pecadillo guardado en mi bolsillo espiritual que no lo suelto, y ese es un obstáculo y una traba, y ahí yo no soy justificado. Para que yo sea justificado tiene que haber un arrepentimiento de la transgresión de una obra mala. Entonces soy justificado por la obra también. ¿Por qué? Porque prometo y obedezco no cometer la obra mala. Pero no la he obrado otra vez. No sé si me explico. He venido obrando lo malo. Prometo dejar la obra mala para obedecer una obra buena. Pero ¿quién me saca de este lugar a este otro si soy delincuente, si he delinquido, si soy pecador? La sangre de Cristo. Dejo la obra mala con mi arrepentimiento, entonces que venga a la cabeza por ver el capítulo 28, versículo 9, que aparta su oído para no oír la ley, su oración es abominable. Y venga el versículo 13, el que encubre sus pecados no prosperará, y el que los confiesa, tampoco. El que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, ¿qué tiene que haber? Una confesión y tiene que haber una promesa de que nos apartamos de una obra mala. Ahora perdóname, y viene el Señor y me dice, cuando te perdono gratuitamente, estás perdonado. Y una vez que me has perdonado, me dice, no peques más. Y comienza la carrera del justo. Cae 7 veces y torna a levantarse. Pero cuidado con los pecadillos que no abandonamos, pedimos perdón, pero hay algo que no pedimos perdón, eso le pasaba a estos señores. Se habían quedado en materia de doctrinas y de obediencias. Entonces el Señor habla de las obras. Y en ese periodo de Tiatira, estos cristianos evangélicos venían de una justificación por la fe enseñada por Lutero, que fue una espina tremenda para los de la Iglesia de Roma, para los teólogos de Roma, porque Lutero era otro teólogo que presenta una justificación por la fe bien entendida, pero el Señor les dice a ellos, y ahí notamos cómo estos versículos o los de la iglesia de Sardi pertenecen a ese tiempito de los evangélicos liberados de la persecución cuando termina Tiatira. La palabra Sardi, que es importante, ¿saben qué significa la palabra Sardi, hermanos? Bueno, hay diferentes comentadores sobre la palabra Sardi, pero la palabra Sardi significa lo que queda. Los liberados. ¿Qué significa Sardi? Lo que queda de esos cristianos perseguidos. Los liberados de aquel tiempo de persecución. Qué interesante la palabra Sardis y todo lo que está diciendo acá. El Espíritu Santo, que tiene el Espíritu de Dios, te vigila. Sé vigilante vos mismo de tu propia obra porque estás muerto. No has crecido ahora que estás con la libertad religiosa, ahora que imprimen Biblia, ahora que tienen su iglesia, ahora que predican con libertad,
no están a la altura de lo que están predicando y no están avanzando en el conocimiento de las doctrinas de la Biblia. Y los evangélicos se quedaron allí. Y entonces dice en el versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido, lo que has guardado y arrepiéntete, y si no velares vendré a ti como ladrón y no sabrás a la hora que vendré a ti. Comienza ya el Señor en ese tiempo a hablar de su venida, como lo hemos comentado en la charla anterior. Y ahora noten el versículo 5. No, perdón, el 4, más tienes unas pocas personas en Sardis. Dios siempre tiene pueblito en las diferentes iglesias, ¿no? Tengo ovejas que no son de este redil, aquella me conviene traer. Y hay un versículo clave y muy interesante, pero muy interesante, que a lo mejor lo han leído muchas veces y se habrán dado cuenta, no se habrán dado cuenta, pero es muy necesario que nos demos cuenta y cuando lo leamos, a ver si nos gozamos por habernos dado cuenta, porque es maravilloso lo que dice cuando Jesús resucita a Lázaro. ¿Qué dice? Ya vamos a ver más adelante. Pero en el capítulo 3, en el versículo 4, bueno, hay hermanos que quieren saber qué dijo Jesús. Bueno, pongan el dedito acá, por favor, que acá tengo un papelito que me quedan pocos minutos, hermano, no me quiero pasar, pero veamos esto muy bello de Jesús, cuando el Señor nos resucita a Lázaro. El Señor Jesús, cuando lo resucita a Lázaro, en el capítulo 11, y vamos a ver el versículo 52. Pero antes del 52, veamos qué les pasa a las autoridades judías cuando el Señor hace semejante milagro de resucitar a una persona que estaba muerta ya hace muchos días y hiriendo. Y entonces vamos a leer los versículos 47 en adelante, 47 del capítulo 11. Entonces los pontífices y los fariseos juntaron concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Versículo 48. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y quitarán nuestro lugar y la nación. Y en el versículo 49, y Caifás, uno de ellos, sumo pontífice de aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. Mas esto no lo dijo de sí mismo, sino que como era el sumo pontífice de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Versículo 52, y no solamente por aquella nación, mas también para que juntase en uno los hijos de Dios que estaban derramados o desparramados por todo el mundo. Profetizando entonces que Cristo no tan solo iba a salvar a los judíos, sino que Jesús iba a salvar a todos los gentiles, la dispensación de los gentiles y a todos los cristianos dispersos en el mundo entero, para que se cumpla una profecía del libro de Daniel, que no conviene que lo diga ahora, pero que cuando venga la lluvia tardía, dice que será juntado el escuadrón del pueblo santo desparramado en todo el mundo. Jesús no tan solo moría por los judíos, por eso dijo Jesús, tengo ovejas que no son de este redil, aquellas me conviene traer. Y entonces ahí están todos los gentiles, cerca de 2000 años, donde el apóstol Pablo dio lecciones y enseñanzas y epístolas y escritos, y que nos ayudó a entender aún el Antiguo Testamento con respecto a los gentiles cristianos convertidos y la entrada del judío en los últimos tiempos, y serán todos juntados en uno en Cristo Jesús, judíos y gentiles de todas las confesiones religiosas, adventistas, evangélicos, católicos, testigos de Jehová, mormones, lo que fuese, y también hinduista, budista, maometano, etcétera, etcétera. Pero vamos al Apocalipsis para ir terminando. La iglesia está en de Sardis, porque en la otra iglesia vienen más huellas todavía, pero nos va a llevar tiempo para ver de forma simbólica cada huella que animal representa, por así decir, si estamos en el campo. Pero acá vamos a ver en el campo espiritual
la cantidad de enseñanzas que arrojan estas huellas. Capítulo 3 termina diciendo, versículo 5, 4 estaba viendo tengo unas pocas personas en Sardis, tengo ovejas que no son de este redil, tenía buenos hijos, aún en esos que se estaban portando mal, que no han ensuciado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. Y repite en el versículo 5, el que venciere, ¿vencer qué? Obedecer, vencer es obedecer. El que venciere será vestido de vestidura blanca, otra vez vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu Santo, Cristo y el Espíritu Santo dice a las iglesias. Pero para terminar, noten que estos versículos tienen sus huellas. ¿Qué huellas? De un mundo protestante que está en libertad, que tienen Biblia, que tienen iglesia, que predican la Biblia, que predican a Cristo, pero están quedados, parecen justos, pero son pecadores. Pero Dios tiene un grupito pequeño en esa iglesia que son fieles hijos de Dios. Pero el Señor hace hincapié en que Él los vigila con esos 7 espíritus de Dios y que ellos mismos se vigilen. Y aparte de eso, les comienza a hablar de que ellos tengan sus vestiduras blancas, y darle otra vez con la vestidura blanca. En el versículo 4, cuando vemos nosotros, unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado su vestidura, y andarán conmigo en vestidura blanca. Versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Y por qué tanta vestidura blanca? ¿Por qué? Porque en ese tiempo se había predicado la justificación por la fe, y hay una justificación por la fe que nos da vestidura blanca, y hay una justificación por la fe que nos deja desnudos ante la vista de Dios. Vamos a Apocalipsis, en el capítulo 19, ¿qué quiere decir la vestidura blanca y la vestidura blanca y tanta vestidura blanca para la iglesia evangélica? Justificado por la fe sin la obra de la ley, cuidado por los adventistas. Y capítulo 19, en el versículo 8, y le fue dada a la iglesia de Cristo, ¿no? Pero antes de eso veamos el versículo 7 para que sepamos el casamiento de Cristo con la iglesia. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque son venidas la boda del Cordero y su esposa se ha aparejado. La esposa es la iglesia. ¿Cómo está vestida la iglesia? Versículo 8, y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque lino fino son las justificaciones de los santos. Por eso vemos tanta huella en la iglesia de Sardis, tanta huella, hermano, la justificación por la fe, la justificación de la vestidura, ¿qué significa la vestidura? La justificación de los santos, que nos va a dar Cristo si creemos en la justificación por la fe verdadera. Como iglesia vamos a estar vestidos con vestidos finos, limpios, brillantes, que son las justificaciones de los santos, y no que seamos hallados desnudos, como dice, y terminamos en Apocalipsis 3, donde el Señor nos reprende a nosotros, a muchos cristianos por supuesto, y a los adventistas también, diciéndonos de esta manera, en el capítulo 3, en el versículo 18, vamos a leer del 17, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compre oro afinado en fuego para que seas hecho rico, y ahora no tengo de la vestidura. Parecido a lo evangélico nosotros, ¿no? Y lo evangélico parecido a nosotros, ¿no? Levantamos el estandarte de la Biblia y sea vestido de vestidura blanca para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Eso es pedir Espíritu Santo, ¿no? Y yo reprendo y castigo a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y entonces, ¿qué está diciendo el Señor? No vamos a estudiar todo en la iglesia de la Odisea, pero ¿qué está diciendo el Señor? Cuidado con tu desnudez. Cuidado con tu desnudez. Compra oro afinado en fuego, que es la fe verdadera, para que seas hecho rico y sea vestido de vestidura blanca. No la tienes, adventista, la vestidura blanca, tienes desnudez. Igual que los protestantes, que parecen que están vivos, pura doctrina, pura Biblia, pero en nuestra vida espiritual estamos desnudos ante los ojos del Señor.
Eso es lo que quiere decir. Entonces, el periodo evangélico muy parecido a nuestro periodo, ¿no? Y en la otra iglesia que viene vamos a ver más huellas todavía de las grandes verdades que viene en la iglesia que sigue, si Dios quiere, para el próximo sábado, con la ayuda de Jesús. Gracias por toda la atención que me han brindado, que Dios los bendiga y que pasen una buena semana y hasta el sábado próximo, si Dios quiere.